¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Casi 100 días después de las elecciones municipales, los resultados de estos comicios empiezan a tener consecuencias. En Vigo, un grupo de militantes del Partido Popular ha decidido dar un paso adelante para retirar de la escena política a la candidata designada por el presidente de la Xunta y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Elena Muñoz, como saben, es consellera también de Facenda. El líder de esta revuelta sería Manuel Pérez, el exalcalde de la ciudad, y apoyándolo estarían personas como la exconcejala de Corina Porro, Teresa Cendón. Al partido en Vigo lo dejó absolutamente noqueado. Militantes de toda la vida nos llamaban constantemente y qué vamos a hacer. Este grupo fue un pouco el fruto de eso. O descoñezo na súa totalidad e me parece irrelevante. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Muy buenas Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Justo Veramendi, muy buena noite. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Pilar García Negro, muy buena noite. Muy buena noite. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de elecciones municipales y vamos a hablar también de la interpretación de los 100 días que ha hecho otra alcaldesa, en este caso Manuela Carmena. Efectivamente, vamos a ver qué ha dicho. Esos 100 días casi se cumplen, la vuelta del fin de semana. Uxía nos va a repasar, hablabas de Vigo, cómo le ha ido el PP en otras ciudades gallegas, pero Manuela Carmena ya ha aprovechado hoy el día para hacer ese balance y vean después de todas estas fechas qué es lo que más le preocupa a la alcaldesa de Madrid. ¿Qué es lo que menos satisfacción me ha producido, más inquietud me ha causado y tiempo me ha llevado a cabo? La relación con los medios de comunicación. Casi todos los grupos políticos tienen medios de comunicación que les apoyan. Y entonces nosotros hemos llegado a la comunicación huérfanos y nos hemos dado cuenta lo difícil que es ser huérfano. Y hoy hemos hecho un experimento porque hablamos mucho de política, hablamos mucho de políticos, pero estamos al tanto los gallegos de quién es cada quien dentro de las formaciones políticas, sabemos ubicarlos. Vean un avance de lo que va a ser ese experimento. No sé, yo creo que este es del PSOE, ¿no? Tú no tienes ni idea de esto. Sí, más o menos. Yo creo que este es del PSOE, pero es que los demás... ¿Del PP? Sí, ¿Tú crees? seguro que sí. No tengo ni idea. Vamos a ponerlo así, pero no tengo ni idea, ¿eh? Encuestas que se siguen realizando también de cara a las próximas elecciones catalanas, donde, por cierto, hoy ha vuelto a haber pronunciamiento internacional. Ha sido Sinas, el portavoz de Juncker desde la Unión Europea, el que ha reincidido en un mensaje que ya hemos escuchado varias veces últimamente. If a part of a member state ceases to be a part of that state because of the territory becoming an independent state, the treaties would no longer apply to that territory. And that a newly independent region should or would, by a fact of its independence, become a third country with respect to the Union and may apply to become a member of the Union. Y enseguida nos vamos a ir hasta un lugar apasionante, hasta la cova de Eirós, entre Acastela, en Lugo. Allí, dicen, habitaron los primeros gallegos. Se trata del yacimiento más importante de la prehistoria de Galicia. Tiene unos 118.000 años. Es el único del noroeste español en el que han vivido dos especies de homínidos, el Neandertal y el Homo sapiens. Nos va a visitar Aurora Grandal, arqueóloga que trabaja en esa cueva. Bueno, y veremos cómo a veces esto de traducir puede llevar a malos entendidos. Arrancamos. Hand wash. Do not bleach. Do not tumble. Cool iron. Mano se lava. No blanquear. No caiga. Hierro chulo. Aurora Grandal, muy buenas noches. Hola, buenas Bueno, no noches. es arqueóloga, es paleontóloga y efectivamente en algún momento trabajó en esa cueva de Eirós, aunque no ha participado en las últimas campañas. Vamos a tratar de poner en cualquier caso en valor ese espacio, ese lugar. Hablamos metafóricamente que allá habitaron los primeros gallegos, pero vamos a conocer un poco mejor de qué estamos hablando, la importancia que tiene este enclave que está siendo investigado desde hace varios años. La última campaña acaba de terminar ahora en verano, con muchos hitos que tienen que ver con la fauna, pero que tienen también que ver con actividades que allí se realizaron. Vamos a ver este vídeo.
Es la pregunta que ronda a todo ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? En Galicia sabemos que nuestro primer hogar y, por tanto, los primeros gallegos vivieron aquí, en Covairós, oculta en una ladera de la montaña lucense de Triacastela, a 700 metros de altura, está la gruta que alberga uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de la península. Es el más antiguo de nuestra comunidad, el Atapuerca gallego. Covairós es una ventana a nuestro pasado. ¿Saben ustedes, por ejemplo, cuántos años tiene el primer gallego? Se calcula que al menos unos 118.000. Son bastantes años, pero con todo muchos menos que los más de 3 millones que suma la etíope Lucy, la considerada como primera mujer, ya que es la primera homínida de la que se conserva un esqueleto casi completo. El primer gallego era un homo neandertal y sobrevivía gracias a la caza. Se valía de herramientas como estas hachas de cuarcita. Por un motivo que todavía se desconoce, los primeros vecinos de la gruta se marcharon y no regresaron hasta unos 34.000 años después. Tal vez los espantaron las nieves perpetuas de una glaciación o el asedio de animales de gran tamaño, como el oso cavernario, un antepasado del oso pardo que se asentó hasta 3 veces en Ocourel, procedente del sur de Francia. En Quiroga podemos ver una réplica. Los arqueólogos raspan el suelo buscando pruebas en los fósiles y en las estalagmitas que van encontrando. Es solo uno de los misterios por resolver que envuelve la cueva, única por otros 2 motivos. Contiene los restos de las primeras pinturas rupestres realizadas en Galicia y es el único yacimiento de todo el noroeste peninsular en el que vivieron 2 especies diferentes de homínidos. Después de los neandertales vinieron los Homo sapiens, los primeros humanos modernos. Estos ya utilizaban materiales como el sílex. También las herramientas típicas son principalmente 6. Estar aquí es como adentrarse en una cápsula del tiempo. A pesar de su importancia, no es inmune a los problemas de nuestros días, la falta de recursos para la investigación y el peligro que supone tener al lado una explotación minera. Cada pequeño avance aquí arroja luz sobre lo que una vez fuimos. Podemos presuponerlo, pero nunca darlo por hecho. Los vascos acaban de descubrir que no tienen 10.000 años, sino 5.000, y que vienen de Burgos. En Covairós, lo más fascinante para los investigadores es que todavía nos depara muchas sorpresas. Bueno, pues queríamos dedicarnos unos minutos a hablar de lo que fuimos ahora que estamos tan atosigados por lo que pretendemos ser o por lo que somos, y por eso queríamos meternos en esta cueva, Cova de Eirós, de una forma simbólica. Decíamos que ahí habitaron los primeros gallegos, probablemente no es así, seguro que no es así, pero en cualquier caso, Aurora, ¿qué importancia tiene este enclave? Bueno, tiene una importancia desde varios puntos de vista. Por una parte, faunísticamente es un yacimiento de oso de las cavernas, que es una especie emblemática del Pleistoceno, o sea, de las épocas glaciares, pero que aunque sea tan emblemático y tan conocido, no hay tantos yacimientos en la península ibérica ni en general en Europa. Grandes yacimientos como este de Eirós, con gran cantidad de individuos. Y entonces, ya solo por eso, pues ya fue hace unos 25 años que empezamos los estudios en esta cueva, el Instituto Universitario de Xeoloxía, y descubrimos el yacimiento de oso de las cavernas y se le dio una proyección ya internacional a la cueva. El yacimiento de oso de las cavernas está hacia el fondo de la cueva, es donde están acumulados los restos óseos de todos estos animales. Y luego, años después, llamó la atención también pues, de los prehistoriadores, porque es una cueva que tiene unas condiciones, una entrada amplia, típica condición como que puede ser habitable o puede ser interesante vivir en ella, ¿no? Incluso a nosotros nos lo parece ahora, así que en el pasado también tuvo que ser algo parecido. Hablamos de ese oso cavernario. Explícanos un poco más qué era este animal, en qué época vivió, cómo era el hábitat un poco que entonces había y que explicaba que ahí se haya encontrado tantos restos de este animal. Bueno, el oso cavernario era un oso pariente del oso pardo actual, pero era un animal más grande, más robusto y principalmente era herbívoro. Se estudiaron pues, la morfología de sus dientes, de la musculatura de su cráneo y de su mandíbula, y luego ya con estudios un poco más detallados de isótopos estables en el colágeno de los huesos, que reflejan la dieta de los organismos, pues se vio que era un animal herbívoro que viviría pues, tranquilamente en las zonas bajas, en los valles, pero también, claro, ligado a las cuevas. De ahí le viene el nombre, ¿no? También. Y entonces, en Galicia se encuentran en varias zonas de Caurel y también en Triacastela estos grandes yacimientos con oso de las cavernas,
que además acabamos hace poco de saber por estudios genéticos que tiene un comportamiento curioso que era que estaba muy ligado a su propia cueva, de manera que en cada cueva hay un linaje de osos que no se expandía hacia otros sitios, o sea, volvían a casa siempre para hibernar, ¿no? Hibernaban todos en la misma cueva y luego se marchaban otra vez durante la primavera y volvían allí otra vez. Y estos son unos estudios interesantes porque nos van a dar la dinámica de las poblaciones en relación con los cambios climáticos. Estamos hablando de época en la que hubo glaciaciones repetidas, que los hielos se acercaban hacia cotas más bajas y volvían otra vez a retraerse, y esto traía y llevaba a la fauna y también a los humanos, es de suponer, pues migrando un poco según las condiciones climáticas. ¿Por qué ahí? Yo supongo que tiene que ver con el tipo de suelo que permite que los restos se conserven mejor que en otras zonas, pero en cualquier caso, ¿por qué en esa zona? ¿Por qué en la zona de Tracastela, en la zona de Courel? En la zona, bueno, porque son zonas calizas. En Galicia hay muy pocas zonas con roca caliza, muy pocos afloramientos, y son unas bandas estrechas. Entonces, tradicionalmente siempre se decía que aquí no había cuevas y que tampoco habría fauna, porque en las otras zonas del territorio los suelos son más ácidos y los restos no se conservan tan bien. Pero en estas zonas que abarcan desde Mondoñedo, bajando hacia la zona de, bueno, Triacastela y Courel, y terminando más o menos en Barco de Valdeorras, no en la zona de las Pizarras, sino un poco en Serra de Ciña de Lastra, son unas bandas de caliza en donde se desarrollan una serie de cuevas que, aunque no tienen unos tamaños espectaculares, sí son suficientes para conservar un registro faunístico y en algunos casos también pues humano, de mucho interés. ¿Qué va a dar de sí esta cueva? Las investigaciones empezaron hace muchos años, incluso hay una colaboración de un aficionado, de José Antonio Peña, que es una de las personas que empieza a recoger restos, que posteriormente cede a la Universidad de Santiago, pero la gente que está excavando en estos momentos en la cueva tiene la esperanza de que aquello dé muchas alegrías en el futuro más o menos inmediato. Se ha bautizado un poco como el Atapuerca gallego. ¿Tú crees que va a ser así, que van a aparecer cosas interesantes en Cova de Eirós? Bueno, yo creo que es quizá un poco más modesto que un Atapuerca gallego, ¿no? La Sierra de Atapuerca se caracteriza por tener varios yacimientos con gran cantidad de fósiles y de individuos humanos también. En Cova de Eirós yo creo que ya es bastante difícil que se encuentren restos humanos de esa antigüedad. Lo que tienen los arqueólogos que están trabajando en la entrada de la cueva encuentran varios niveles con restos de industria lítica, o sea, lo que los humanos tallaban y utilizaban, y también restos de los animales que cazaban, ¿no? Restos humanos, la verdad es que los únicos que hay en Eirós los hemos encontrado nosotros en nuestra excavación de osos y son bastante más recientes, son calcolíticos o algo así, ¿no? Probablemente de algún enterramiento. Yo creo que de todas formas allí, pues cuando sigan profundizando las excavaciones y también en extensión los distintos niveles, pueden encontrar más cantidad de restos de los indicios de la actividad de los humanos y que pueden ayudar a interpretar mucho mejor esos indicios, quizás de los más llamativos, esas pinturas rupestres que sí que existen en Cova de Eirós y que yo no sé qué importancia tienen. Se hablan de que fueron contemporáneas de las de, me saldrá ahora, las de Altamira. Yo no sé qué importancia tiene esa pegada que dejaron humanos que pintaron estas cosas en Cova de Eirós. Bueno, yo no soy una especialista en pinturas prehistóricas, ¿no? A mí la verdad es que me parece que el estilo que presentan estas pinturas de Cova de Eirós no se parece para nada a los de Altamira ni a ningún otro. Y yo creo que hay incluso una diversidad, probablemente de distintas épocas son. Algunas puede que sean más antiguas, otras a mí me parecen bastante recientes. Son unos estilos totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, hablo desde mi punto de vista, es más reciente, yo creo. Que ¿Conocemos bien los gallegos este patrimonio? Bueno, yo creo que no mucho, pero cada vez se va divulgando más, ¿no? Precisamente pues, al ir encontrando hallazgos que son más llamativos, y la pena es que otros hallazgos menos llamativos pues quedan un poco olvidados. ¿Por ejemplo? ¿No? Pues otras muchas cuevas en la zona de Courel, en la que llevamos trabajando desde el instituto pues desde hace 25 años y que nos están dando el panorama de cómo era la fauna de las épocas glaciares e interglaciares y poder compararla pues con toda la cornisa cantábrica, donde estos estudios tienen muchísima más tradición y llevan pues desde hace más de un siglo trabajando en muchas cuevas, y Galicia mientras tanto era un territorio que parecía mudo, ¿no? Aquí no había nada, y era lo que decían, en Galicia no hay nada, no hay restos,
y entonces, bueno, escarbando un poco, y nunca mejor dicho, pues empieza a encontrar toda esa fauna de osos cavernarios, ¿qué de más? bisontes, de rinocerontes, de rinoceronte lanudo, por ejemplo, ciervos que eran en aquellos tiempos glaciares de unas tallas muy llamativas, hiena de las cavernas, león de las cavernas, leopardo. Leopardo también, el leopardo europeo que existía entonces, y bueno, lobos y fauna oso pardo, por ejemplo, también en grandes cantidades, ¿no? Fauna, alguna de la que, como tenemos hoy en día todavía, existente en algunos sitios, y otros animales ya extinguidos. Mamuts, fue el primer hallazgo que se hizo, fue el del mamut en Buxán, que es una zona cerca de Triacastela también, en Oural, precisamente también una cantera de caliza en este caso. Y allí en una grieta de la cantera en los años 50 aparecieron restos de un mamut, que después ya no se volvió a encontrar nunca más. Bueno, pero se habrá encontró, que buscarlo, se hay que seguir Xusto, excavando. preguntaba yo a Aurora si somos coñecedores dese patrimonio que tamén temos aquí en Galicia, non sei que opinión tes ti. Hombre, a mí costame moito falar en nome de todos os galegos, o sea, bueno, estou falando contigo, non teño esa preguntándoche a ti. vocación, ¿no? Pero eu creo que é bastante descoñecido, en xeral. Eso e moitas outras cousas, non ten máis que ver eso que pasou aí antes, de que non saben ni de que partidos son os líderes principais. Sí, bueno, eso imos falar enseguida, si sí, van claro. saber, sí. E iso que o temos aquí diante é fácil ler os periódicos no todos que pasou os días, antes, ¿no? ¿no? De todas maneiras, aproveitando isto, aparte que a mí me cólleme moi lonxe isto, porque eu son de contemporánea. Sí, pero a historia sempre se repite. Pero desde a miña óptica contemporánea chamoume unha cosa a atención, ¿no? E é que se fala de galegos cando se trata de neandertales e sapiens. Bueno, é unha forma de presentar as cousas. Eso, recórdame, é unha cousa unha enciclopedia que padecín de neno, como todos os nenos da época da posguerra e do franquismo, onde aparecía unha ilustración das covas de Altamira, e debaixo o seguinte P. Esto demuestra lo excelentes pintores que eran ya los españoles primitivos. Bueno, xa sabes que os xornalistas ás veces temos que dar titulares, deste tiro falase de Lucio como a primeira muller, probablemente non foi a primeira muller, unha forma de transmitir as cousas. Eu non sei se tens algunha curiosidade, o resto dos... Insistes mucho, Aurora. Bueno, lo primero es felicitaros por el trabajo espléndido que hacéis. No, pero lo digo con sinceridad por una razón, porque hay trabajos que tienen, diríamos, mucho lucimiento exterior y que se ven enseguida, ¿no? y que tienen una traducción inmediata y, por tanto, incluso mediáticamente, ¿no? Y sin embargo hay trabajos que son trabajos sordos, trabajos que hay que ir haciendo poco a poco y en periodos muy largos de tiempo se obtienen resultados pequeños, ¿no? Y yo creo que hacéis un trabajo espléndido y yo te felicito. No, la pregunta... Yo no sé nada de esto, sí sé, claro, que en la zona de la cornisa cantábrica es una zona kárstica, es una zona donde hay muchísimas cuevas, he hecho espeleología en tiempos y he estado en grandes cuevas en esa zona, ¿no? Hay cuevas inmensas, ¿no? Algunas que se pueden visitar, como Valporquero, y otras que no, ¿no? En el caso de León. Esto tiene que ver con el hábitat en cuevas, es decir, que las cuevas son un elemento decisivo para la investigación. ¿El que haya o no haya cuevas es un elemento decisivo para la investigación? En nuestro caso, concretamente en Galicia, sí, porque en otras zonas que no son kársticas, pues los yacimientos son escasísimos. Y, por ejemplo, en algunas ocasiones pues tuvimos oportunidad de ver restos de enterramientos o de cementerios, por ejemplo, de época medieval, o sí, aproximadamente en el castillo de Rochaforte de Santiago. Yo estudié unos restos de un enterramiento humano y los huesos ya se deshacen y son solo pues unos cientos de años, ¿no? Cuando nos vamos a la prehistoria, pues ya no puede quedar nada conservado. Pilar. Sí, eu quero poñer de relevo para alén de felicitarme de que todo este traballo exista e felicitar aos que nel e as que como Aurora nel interveñen, pero quero poñer de relevo unha posición sintomática e deplorável, coido, dos poderes públicos galegos e en concreto da Xunta. Vamos ver, a Cova de Eirós, por varias iniciativas, en concreto do BNG, ten solicitada a declaración de ben de interese cultural. Non foi aceitada. Depende a preservación da contorna territorial dos 50 metros que a empresa Cosmos se permite distanciar.
cando o mínimo serían, e falo naturalmente non polos meus coñecementos, senón polo que teño lido de persoas expertas, pois un mínimo de 200 metros. Pero en todo caso, a declaración de BIC de ben de interese cultural teria que ir acompañada, que non fose nominal, porque BIC, Castelao, todo o legado de Castelao e BIC desde o ano 2000 non se incoou, non se abriu o expediente ou os expedientes correspondentes, portanto non ten a menor consecuencia práctica. E aquí é onde o vinculo a unha frase altamente significativa que ti pronunciaches non en por ti, senón atribuíndoa a unha atmosfera moi presente sobre Galiza, non? Aquí en Galiza non hai nada. Que era un territorio mudo, foi exactamente o que dixeches. Claro, non hai nada. E logo resulta que hai de sobra, claro, hai de sobra. E ao que non hai nada, aplicouse tamén ao teatro galego, histórico, aplicouse á prosa en galego, aplicouse... Non, aquí non hai nada, non. Aquí sepultouse moito e houbo unha incuria, tanto política como académica tamén, de anos e anos e anos, de décadas realmente, para ocultar, sepultar e desprezar no sentido político e no sentido aritmético todo o que ten a ver coa nosa historia. De maneira que, claro, isto, Cova de Eirós, é un fito da nosa historia, se me permite xusto, da historia, claro está, concebida no sentido máis amplo do termo. Non estou falando da historia documentável ou da historia escrita, porque isto efectivamente é obxeto de investigación paleontolóxica. Eu non sei se coincides coa diagnose que fai... Entón eu aproveitaría para reclamar desde aquí, si Fernanda me permite, claro está, para reclamar que, por favor, haxa unha intervención protectora pública da propia Xunta e da Consellería acorde á importancia que ten esta... Pilar fai esa reclamación, pero un pouco cal é a sensibilidade, ou cal ten sido a sensibilidade da administración, das sucesivas administracións en relación con este patrimonio do que estamos falando, Aurora? Bueno, pues en principio, cuando se trataba solo de un yacimiento paleontológico, que fue, pues nuestras excavaciones fueron hace 25 años aproximadamente, con lo cual ya hace mucho tiempo, ¿no? Pues este patrimonio paleontológico no se tenía mucho en cuenta, porque la ley era de un patrimonio más de tipo histórico-artístico, y huesos y fósiles pues no tenían demasiado interés. Bueno, se nos permitía trabajar y... Bien, no había tampoco muchos problemas, ¿no?, en la administración. En aquellos tiempos también tengo que decir que la empresa, Cementos Cosmos, era la empresa antigua, digamos, y había muy buena relación en realidad. Ellos no pensaban que aquello pudiese ser algo, no sé, nocivo quizá para ellos, ¿no? Entonces teníamos pues el compromiso por su parte, aparte de ayudarnos en las excavaciones, con material, etcétera, pues de respetar el entorno, ¿no? Quizá probablemente desconocían cuánto era el interés real y cuánto tenía que ser ese entorno a respetar, ¿no? El entorno a respetar quizá para ellos era, bueno, pues sencillamente no acercarse demasiado al frente de la cantera hacia esta zona, ¿no? Y despois, pouco a pouco, de funcións é algo semellante ao comentadísimo Hospital de Vigo, non? Vamos a falar do Hospital de Vigo. Hoxe está todo vencellado con Cova de Eirós, como ves, todo acaba aí. Todo acaba aí. Una excepción de funcións. Quizá lo que ocurre aquí es que más que se hubiese ocultado, ¿no?, como otro tipo de patrimonio, como estabas comentando, quizá es más el desconocimiento completo. O sea, aquí cuando se decía aquí no hay nada, más bien era aquí no se estudió nada. Claro. Como no se estudió nada, no se conoce nada, pues era que no hay nada. Al ir conociendo, es ahora, es ahora cuando se va conociendo. Non estudan nin coñecen nada, pero son number one. Bueno, pues queríamos simplemente, como veo que tenéis muchas ganas de hablar del presente, queríamos simplemente echar durante unos minutos un vistazo atrás a la historia en el sentido más amplio de la palabra, como decía Eu teño unha hipótese de por que marcharon os humanos desa cova. ¿Por qué marcharon? Pero despois voltaron, en la Edade Media incluso se utilizó esa cova. Sí, esa cova se utilizó hasta hace muy pocos años. Nosotros, de hecho, conocíamos en el pueblo abajo una señora que era una abuelita, una señora muy mayor, encantadora, y nos contaba que ella de pequeña pues iba allí con las ovejas y se refugiaba en la cueva. Un sitio en el que te invitaba a refugiarte, sí, un sitio ideal para refugiarse. A ver la teoría de Pilar, así para acabar. Sí, eu teño unha hipótese que eran videntes e arrepiáronse só de pensar que en agosto de 2015 entre a Castela se ian celebrar touradas.
como se celebraron. E arrepiáronse xa de unha maneira absolutamente Bueno, pois, como ves, Aurora, aquí a xente ten ganas de falar do bueno. presente. Así que, de verdad, graciñas por acompañarnos unha vez máis. Queremos botar esta ollada ao pasado esos osos cavernarios, eses mamuts que viviron aquí tamén nesta zona do mundo. Graciñas unha vez máis por acompañarnos. A vosotros, muchas Imos gracias. facer unha pausa de publicidade, entramos de cheo na actualidade con cousas que están sucedendo estes días tan axitados. Enseguida voltamos.